Bueno, Jueves Santo. Un día, pues, en la víspera de Semana Santa, donde sale el epítome del político, que es Poncio Pilatos. Alguien que yo últimamente la encargada de los obituarios de The Economist hizo una especie de un libro sobre si existió o no Poncio Pilatos. Recuerden que Poncio Pilatos, a pesar de que es mencionado en los 4 evangelios, solo en el evangelio de Mateo, pues se le menciona eso de que va y se lo manda Jesús a Herodes, y solo en el evangelio de Lucas sale aquello del lavado de manos, que es por el que se le reconoce. Me queda claro de lo de Herodes, pero lo de Pilatos... Lo de Pilatos no queda muy claro. Enredado. A ver, nos hemos estado lavando las manos todos de lo que hemos hecho, y ahora nadie es culpable de nada. José Blandón. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Fernando. Cruz aquí. Nos acompaña aquí una artesanía hecha por el presidente de esta empresa. Una Veracruz. Es un acto de reflexión también. Y nuestro recuerdo para él y para todos los que se encuentran detenidos, todos los enfermos, todos los que se encuentran en situaciones difíciles. Nuestra reflexión también va dirigido a ellos. Oiga, mire, hoy es Jueves Santo y quisiera en primer lugar decirles, voy a darle las razones ahorita por las que usted debiera dedicar unos minutos de estos largos días a reflexionar por lo que está pasando en el mundo y por lo que está pasando en Mali. Pero si tiene un tiempito, léase una de las piezas, yo diría, de oratoria más profundas que haya sido atribuida a una persona, en este caso a Jesucristo, en su forma de Dios para los católicos, que es sus palabras en el Monte del Olivo, el Sermón de la Montaña. Es quizás la pieza más exquisita y mejor elaborada que se ha presentado a la humanidad. Tenga tiempo y léala, para que usted vea cómo se dicen las cosas de la forma más contundente y convincente. Pero mientras hoy 13 es el día de la última cena, el día del lavatorio, de pies y manos, y el día en que arrestan a Jesús, en el mundo están pasando cosas muy graves que usted debe enterarse. Ayer terminó la reunión del ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, secretario de Estado de los Estados Unidos, con el ministro de Relaciones de Rusia. También hubo 2 horas de reunión entre los 3 y el presidente Putin. Pero lo más importante de esa conversación es que en público nos dicen que las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos están en su punto más bajo de su historia, en la que Putin dice que no cree en los Estados Unidos y Estados Unidos dice que no creen en Putin. Así que mire cómo estamos nosotros en 2 potencias que conservan más del 80% de la carga nuclear del mundo. Enfrentados a un problema en Siria, hay un problema que a ambos les preocupa, que es Corea del Norte. Yo nada más que quiero que tengan en consideración qué tan importante puede ser Siria en este ajedrez mundial. ¿Y por qué el interés de Turquía? Párese frente a un mapa y mire Siria. Siria no tiene tanto petróleo, poco. Pero Siria es el punto de conexión más corto, más eficiente y más económico de todo el petróleo del Mediano Oriente hacia Turquía y hacia el Mediterráneo. Y esa es la razón de la posición geopolítica de Siria. ¿Y por qué le hablo de la posición geográfica geopolítica? Porque nosotros somos una nación de una posición geopolítica. Nuestra importancia va más allá de nuestra pequeñez territorial. Nosotros somos el primer canal artificial del mundo de comercio y el 5º canal estratégico del mundo. Como si fuera poco. ¿Qué está pasando también en este momento? Bueno, hay una discusión en el mundo acerca de las armas químicas, porque se dice que el presidente de Siria utilizó armas químicas y por eso el bombardeo. Y hay una discusión en los Estados Unidos impulsada por aquellas conversaciones que le hablé ayer del secretario de Comunicaciones del gobierno del señor Trump, que dijo que los Estados Unidos jamás había usado armas químicas. Aparte que eso no es cierto.
El mundo siempre ha usado armas químicas, el ejército. Los Estados Unidos, en particular ahora, comenzó a probar las armas químicas y la diferencia entre armas químicas y las armas convencionales, porque las armas nucleares no son armas químicas, son armas explosivas. Las armas químicas es el uso de toxinas para producir muerte. Los Estados Unidos comenzó a probar el napalm en la Segunda Guerra Mundial. No, además que vale la pena recordar también el rol de Isla San José en el desarrollo de armas químicas en guerras en tropicales. Pero Estados donde Unidos se renuncia a hizo ser la isla, masivo el uso de la guerra química fue en Vietnam. fue Vietnam. En donde se utilizó el agente naranja, que era una dioxina compuesta de 2,4,5-T y 2,4-D, de 2,4-T, Defoliador. para defoliar, y gran parte de los daños, que se conoció como la agente naranja, que se produjo en la población vietnamita, camboyana y de Laos, que eran los que fueron bombardeados, obedecen al uso de este químico que producía la muerte. Y gran parte de los soldados norteamericanos fueron afectados por ese químico en forma masiva, millones de toneladas. La Monsanto hizo billones de dólares con esta guerra química. Pero como si fuera poco, en Vietnam también se utilizó el napalm, Desde la Segunda Guerra Mundial. que es fósforo vivo. El fósforo cae sobre su piel, separa la piel, la carne del hueso. Y es una de las muertes más brutales que usted se puede imaginar. Niños, decenas de niños, miles de niños vietnamitas murieron por el napalm. Sí, la foto más importante de la guerra tal vez sea la niña esa corriendo. Es por eso que el movimiento pacifista del mundo, y yo me encuentro entre ese movimiento, nosotros rechazamos no solamente el uso de las armas químicas, sino el uso de las armas biológicas por quien sea, pero la historia hay que decirla como es. Y uno de los grandes genocidas del mundo fue Hitler, que también utilizó el gas para asesinar a millones de judíos. El Ciclón B. O sea, de minimizar esas cosas, o tratar de tergiversar y decirle que Assad utilizó y mató a unos niños. Entonces, porque se está haciendo la historia como si este fuera la primera vez. No, nosotros denunciamos en miles de maratones educativos el uso de la guerra química de los Estados Unidos en Vietnam. Y estamos en contra de lo que se pasó en Siria. Sí, estamos en contra, pero no podemos ser tan hipócritas de no estar en contra de eso, pero también eso se sigue usando en África. La señora Hillary Clinton, en su posición de secretaria de Estado, tuvo que pedir perdón frente a los ensayos que los Estados Unidos estaba haciendo en Guatemala, con la gonorrea y la sífilis, cuando infectaron artificialmente a la población. Aquí en Panamá hay contaminación química. De manera que hay que reflexionar sobre esto, porque en medio de todo este problema de Siria está el problema de Corea del Norte. Y Corea del Norte se ha convertido en un problema porque está en medio de potencias como Japón, la República Popular China, Corea del Sur, y casi todo el armamento de la Corea del Norte está bajo tierra. Y tiene capacidad de hacer daño terrible. Entonces hay que recordar las frases del Papa Francisco. Estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial, pero podemos llegarla a tal nivel si nosotros no reflexionamos sobre lo que está ocurriendo. Y la primera reflexión mía para hoy es para el gobierno de la República de Panamá. El presidente Varela y su gabinete debieran analizar con mucho cuidado cuál va a ser la política exterior que nuestro país va a aplicar en las próximas semanas. Porque nosotros, que creemos en la neutralidad activa, no podemos, en nombre de conveniencias particulares, comprometer el futuro de la nación y de nuestra posición geográfica a estar involucrados en una conflagración en la que nosotros no somos consultados para nada. Entonces hay que actuar con mucha mesura, hay que actuar con mucha cautela, hay que actuar pensando en la nación panameña y en parar la ofensiva de guerra de los que hacen negocio con la guerra. Solamente en los 59 Tomahawk que lanzó los Estados Unidos,
la empresa armamentista de los Estados Unidos se va a construir 112 millones de dólares, costaron esos 59 Tomahawk. Y eso lo hubieran gastado en atender a los niños sirios afectados. Imagínense lo que hubiéramos hecho. Entonces, estamos en una locura y entonces todos queremos sumarnos a la locura y hablar lo que no sabemos. Es muy importante que le demos seguimiento porque nosotros aquí en nuestra república, vuelvo a decir, en nuestra pequeñez territorial, cuando yo hablo de la pequeñez territorial, no me refiero a que nosotros los panameños somos pequeños, no. Es que en nuestra pequeñez nosotros tenemos una importancia geopolítica. Hace unos 30, 40 años aquí en Panamá hubo un atentado en Alas Chiricá, ¿se acuerda? El avión de Alas, sí. Donde se llevaron a 20 ciudadanos, la mayoría de ellos de origen judío, y nunca supimos qué pasó. De manera que no digamos que nosotros somos ajenos a la lucha del terrorismo. El terrorismo no tiene fronteras. Y el odio que se está sembrando en el Mediano Oriente, con estas, porque cuando hablamos de bombardeo, nos olvidamos a quienes matan esas bombas. A niños, a decenas de niños en Afganistán, en Irak, en Libia, en Yemen, en Sudán, han sido asesinados. ¿Y quiénes son los que tiran esas bombas? Los que hoy se sientan a decir que Assad es un asesino. No quienes la tiran, sino quienes las hacen, que todavía es peor. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a reflexionar. Y miren en nuestro continente ahora, dé la vuelta al mapa y mírense ahora nuestro continente. Ayer se produjo uno de los actos más significativos de la profundidad de la crisis política que un país pueda vivir. Esta confrontación que se dio ayer en Venezuela dentro de una iglesia. Yo soy filosóficamente e ideológicamente opuesto a que la iglesia participe en la vida política de un país. Pero esa es la separación. Pero los templos de la iglesia católica, ortodoxa, lo que sea, hay que respetarlos. Pero ayer hubo una confrontación entre las fuerzas políticas opuestas dentro de una iglesia. Eso te da una idea de la profundidad de la crisis y la pérdida de conciencia de hasta dónde puede llegar esa lucha. Entonces, mientras eso está ocurriendo ahí, mire lo que está pasando en Brasil, en donde 8 ministros, el propio presidente, está hasta la zapatilla, como decirlo panameño, metido en un problema de corrupción y Brasil está atrapado en una guerra política en la que no tiene solución. Y esto se va a profundizar en las próximas semanas. Mire la confrontación que está ocurriendo en Ecuador, al no reconocer lo que pasó en las elecciones. Mire lo que está pasando en Chile. Macri está sometido a profundas presiones de huelga. Guatemala es un gobierno que está a punto de caer. México atrapado en 2 gobiernos, un gobierno real, formal, y un gobierno informal que es el que domina, el gobierno de la narcomafia. Domina gran parte del territorio y de las acciones en México. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Panamá hoy se encuentra sumida en una profunda crisis política. No así en la crisis económica como tal, no existe en este país. Pero lo que sí existe es una profunda crisis política. Mire lo que nosotros tenemos en la agenda. El Tribunal Electoral, al revisar la ley de las reformas electorales, encuentra 20 inconsistencias y pide que pase a segundo debate. Estas semanas que vienen son cruciales para los procesos judiciales. Y nosotros tenemos aquí gente presa. Entre ellos el que hizo esta cruz. Sin ninguna justificación. Pero vienen procesos serios en los que tendremos que mirar con mucha claridad qué respaldo necesita el Ministerio Público para conseguir, ¿no?, un nivel de desarrollo que permita que el panameño sienta que la justicia se está aplicando. La justicia, no el linchamiento. Y la procuradora y todos los fiscales van a necesitar del respaldo de la opinión pública, pero se lo tienen que ganar. Y la primera cosa que ella tiene que hacer es hacer las correcciones. Hacer las correcciones. Pero además de eso, viene todo el caso de los papeles de Panamá y todo el caso de Odebrecht, que va a requerir una madurez
para manejar esos temas en el marco de la justicia y la ley para que se cumpla y aquel que cometió algún acto fuera de la ley sea juzgado en el marco de la ley. Pero para eso requerimos un país con tolerancia. Pero es muy difícil entenderla si no comprendemos, si nuestros dirigentes políticos y gubernamentales no entienden la gravedad de la situación local y el entorno en donde nos estamos moviendo. Cada vez que usted pone la televisión, cada vez que usted pone la televisión internacional o está escuchando, y como si fuera por lo que está ocurriendo en el mundo, lo que usted es una perspectiva negativa. Una de las pocas voces orientadoras que tiene este mundo hoy es el Papa Francisco. Un jesuita que hoy pide que pensemos en los presos, que pensemos en los muertos, que pensemos en los pobres, que demos un alto a la guerra y oremos por la paz. Entonces, mi recomendación para ustedes es que pregúntese qué puede hacer usted por la paz de su país, primero, y después por la paz de los demás. No queremos hacer la paz en Venezuela si no tenemos la paz en Panamá. No queramos ser demócratas en Venezuela y tiranos en Panamá. No queramos ser, nosotros venimos de una lucha anticolonial. Todo el mundo árabe fue víctima del colonialismo en su forma más rapaz. Todo el norte de África fue producto, África en sí está hecha y diseñada en forma malsana por divisiones políticas al margen de las divisiones étnicas y provocaron fue grandes genocidios. África fue producto brutal del colonialismo. Nosotros venimos de una lucha anticolonial. Deberíamos entender lo que está ocurriendo. Hemos sembrado odio en una cultura que hoy quiere devolvernos con odio y con saña lo que Occidente ha hecho a esa cultura. Entonces, no estemos repitiendo como papagayos. Veamos la historia. Veamos nuestra historia. Fernando todas las mañanas aquí los ilustra a ustedes sobre cómo manejarse, ver la historia, los hechos que han ocurrido, y nosotros tratamos de ponerle en perspectiva los hechos que están ocurriendo en este momento. Jamás nos habíamos enfrentado, Fernando, Guillermo, a una situación tan compleja. Y jamás Panamá había estado tan indefenso de dirigentes políticos con la capacidad de aceptar y de hablarle con claridad a su pueblo. Si no utilizamos la mentira, el engaño, el juega vivo, el que hay para mí. Entonces hemos construido una nación, hemos construido en los últimos meses una nación con poco debate de las cosas importantes. Hoy quizás la justicia es lo más importante. La educación sigue siendo un elemento fundamental. ¿Cómo podemos combatir las pandillas? ¿Cómo podemos combatir el crimen si no educamos a nuestra gente? La pobreza, no solo la material que la ocupa el 40% de nuestra población, porque usted no se debe llevar porque hay 22% nada más de pobreza. Más del 40% de la población sufre de pobreza, como una vez al día. Y la mayoría de nuestra población sufre de obesidad porque está comiendo mal. Mientras otros pequeños se mueren de congestión comiendo exquisiteces. Entonces, esta realidad nos lleva a nosotros a pensar que debemos pedirle a nuestros dirigentes que actúen en el marco de entender lo que está ocurriendo, pero también usted debe participar mucho. Entonces, piense mucho. Usted va para el interior, todo el mundo va en familia, otros van a divertirse. Primero, cuide su vida. Mi deseo es que no se convierta usted en una estadística. Todos somos importantes en este país. Todos. Pero luchemos por tener un país más realmente democrático. A mí me preocupa lo que pasa en Venezuela, me preocupa lo que pasa en el mundo, pero a mí me preocupa más lo que pasa en Panamá. Yo no puedo, es como si usted es padre de familia y usted quiere que la familia progrese, pero usted no cuida a sus hijos. Usted dice que usted ama a sus hijos, pero usted no sabe con quién anda a sus hijos. Usted quiere a sus hijos, pero usted no orienta a sus hijos. Usted quiere a sus hijos, pero usted no va a la escuela de sus hijos. Entonces,
para querer la patria, querer el país, usted tiene que participar. La culpa no la tiene Varela, ni la tiene Panameñismo, ni la tiene el PRD, ni Cambio Democrático, ni Martínez. La culpa la tenemos nosotros, todo el colectivo, que tenemos que hacer las cosas. Y lo que tenemos que buscar, en medio de la guerra global que hay, un entendimiento local para corregir los errores y para cerrar filas en aquellos temas fundamentales que permitan salvar la nación. Hoy no estamos debatiendo qué vamos a hacer con el banco Balboa Bank. Tuvimos el caso del señor, ¿cómo se llama? Wackett. Hoy nos ahoga todo esto de los papeles de Panamá. Y yo incluso para esos que están sometidos a ese proceso, pido respeto a sus derechos humanos. Entonces, yo creo que en todas estas reflexiones, nosotros tenemos un país que hemos construido entre todos, que tiene muchas cosas hermosas que podemos defender. Pero esas cosas hermosas que hemos construido en conjunto, con nuestros errores y nuestros aciertos, están en peligro real, no se engañen. Más que nunca está en peligro real. Entonces tenemos que cerrar fila y ser consecuentes. De manera que termino diciéndole, yo espero que ustedes hagan una reflexión, piensen un poquito, si quieren mezquinamente, en el futuro de su familia y después piensen un poquito más antes en el futuro de otra familia y después un poquito en la patria. Este es un país construido con el sacrificio de muchas generaciones y estamos en un momento estelar del mundo en la que requerimos que nuestros gobernantes estén a la altura de la circunstancia que este mundo complejo, peligroso tiene, pero que también abre oportunidades que pueden ser positivas o nos pueden hundir a todos. Así que, Fernando, creo que nosotros deberíamos pensar un poco más en todas estas cosas. Ojalá así sea. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo.